Hola, buenos días a todos. Agradezco mucho que nos estén acompañando en esta actividad para padres de familia. Ya nos acompaña aquí la doctora Alexis y la doctora Luz María. Ya las están conectadas. Voy a hacer una presentación de esta actividad que ya ellas durante alrededor de una hora van a estar hablando de toda esta temática en torno a las implicaciones emocionales, psíquicas que están teniendo los niños, pero también los adolescentes. Agradezco mucho nuevamente a la doctora Alexis, a la doctora Luz María, que hoy nos acompañan y se organizaron y nos prepararon esta exposición, ¿no? A manera de conversatorio, ellas nos van a estar compartiendo. Estoy muy agradecido con ellas. Paso a lo siguiente. Nuestros especialistas hablarán con ustedes acerca del efecto de la pandemia y el confinamiento en sus hijos. Luz María, como terapeuta infantil, nos explicará cómo afecta la falta de socialización en los niños, dando algunos ejemplos de cómo podemos remediarlo, así como los efectos del aprendizaje en línea en niños y en sus padres. Algunas estrategias para que dé con el menor un impacto eh, lo menos posible. También se hablará de la importancia del juego y el ejercicio físico en la pandemia para el desarrollo adecuado de los niños. En la misma línea, Alexis nos comentará lo importante que es la socialización en estos momentos en que la adolescencia implica una separación del núcleo familiar y lo complejo que resulta para ellos el confinamiento. Explicará las posibles afecciones que la familia de un hijo adolescente puede sufrir y resentir. Las dos estarán en este conversatorio dispuestas a contestar las preguntas que todos los padres nos hacemos, me incluyo yo. La doctora Alexis tiene pues el grado de doctor en psicoterapia y psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con el reconocimiento de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Coordinó el doctorado de la APM y ahora es docente del Centro de Estudios de Posgrado. Es autora de Mitos del Diván, la transferencia como derivado de la pulsión de muerte en la obra de Freud, Una cita sexual con Freud y Misión Imposible, cómo comunicarnos con los adolescentes. Escribe para diversas revistas y medios, tanto como académicos como de divulgación. Desde hace más ya de 23 años imparte terapia a adolescentes y adultos en su consultorio. Así también tengo el gusto de presentar a la doctora Luz María. Luz María Peniche es psicoanalista, graduada también de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Anáhuac y maestra en Orientación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Ejerce como profesora a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana, en Anáhuac, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Desde prácticamente 1993 brinda servicios de psicoanálisis, psicoterapia en orientación psicológica a niños, adolescentes y adultos. Sin más preámbulo, nuevamente, doctora Alexis, le agradezco que haya aceptado la invitación. Doctora Luz, María, le agradezco y pues qué gusto tenerlas acá en esta séptima jornada académica, ahora online, eh, de, de psicoanálisis de niño, perspectivas actuales. Les agradezco mucho. Adelante. Gracias a ti, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre estamos aquí con muchísimo gusto. Gracias. Pues un poco lo que pensábamos hacer, Julio, a ver si estás de acuerdo, es un poco la bolita, Bela y yo, de que yo hacerle algunas preguntas a ella y ella hacerme unas preguntas a mí y así ir cubriendo como lo que consideramos que son las dudas más importantes de los padres, pero porque esta es una actividad especialmente para padres, tengo entendido. Así es, así es. Y también estaremos pendientes del chat. Entonces, si nos quieren hacer preguntas por el chat, trataremos de cubrir las más posibles en el tiempo que tenemos. Adelante, doctores. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Bela,
pues una pregunta muy importante que siempre un poco hacen a los terapeutas de niños es que si les afecta lo mismo esta pandemia en lo emocional a los niños que a los adultos, o cómo les afecta específicamente el asunto del coronavirus y de estar guardados, porque también hay como ciertas fantasías en torno al virus como coronavirus, ¿no? Y por el otro lado estar encerrados en la casa. ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, fíjate que yo creo que sí les afecta diferente, o por lo que yo he visto con mis pacientes, como que sí es diferente. Los adultos estamos más preocupados por el virus en sí y implicaciones a lo mejor económicas o de cambios de estilo de vida y todo esto. Pero los niños, dependiendo de la edad, no entienden tan bien qué pasa con el coronavirus. Entonces, yo lo que he visto es que si el ambiente en casa y los papás están bien, más o menos tranquilos, manejando bien las cosas, los niños no van a estar tan ansiosos. Pero si los papás están súper preocupados, súper angustiados, va a haber complicaciones en los niños. Yo también lo que vi es que al principio a muchos les estaba gustando esto del confinamiento, o sea, no fue algo así como horrible al principio. De hecho, les encantaba porque veían a sus papás todo el tiempo, a sus hermanos, tomaban clases en pijama y todo así. Pero ya conforme ha ido pasando el tiempo, pues sí, los niños ya no están tan contentos porque no pueden ir a jugar con los hermanitos, digo, con los amiguitos, porque no pueden ir a fiestas, porque no están yendo a la escuela, porque, o sea, todo se ha cambiado, ¿no? Entonces sí, ahorita ya están, pues ya desesperados, al igual que la mayoría, ¿no? Y yo creo que no hay que decirles tanta información del coronavirus, o sea, no asustarlos, ¿no? Sí veo que mucha gente está como muy preocupada sobre todo por las implicaciones económicas, ¿no? Y esos temas a los niños, pues en realidad no les preocupan, la verdad. Es lo que yo he visto. Mil gracias. Uh-huh. ¿Y cómo le hacemos para no contaminar a los niños con nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras preocupaciones? O sea, ¿qué tanto podemos compartir con ellos? ¿Cómo dirimimos eso? Porque tampoco podemos como ocultarles la realidad. ¿Qué tanto es tantito? Sí, como que si hacen preguntas, o sea, todas las preguntas que hagan, contestárselas a un nivel concreto, que lo puedan entender, pero sí cuidar, por ejemplo, las conversaciones que tenemos, porque ellos oyen todo y se dan cuenta de todo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, no se me hace sano que estén escuchando las noticias, ¿no? Las noticias son clasificación C para adultos. Entonces sí hay que cuidarlos en este sentido y las conversaciones que estamos teniendo. El otro, o sea, varias veces acá mi vecino de repente se pone a platicar con sus amigos en el teléfono. Y digo, si tienen niños chiquitos y oye estas conversaciones, yo me angustiaría, ¿no? Entonces, cuidar un poquito eso, no es por ocultar información, o sea, sí hay que darles toda la información, pero a veces con las conversaciones que tenemos con adultos manejamos nuestras propias angustias, pero no es lo mismo cómo maneja toda esta información un niño de 6 años, por ejemplo, que un adulto. Entonces, en ese sentido, sí hay que protegerlos un poquito sin hablarles o sea, no ocultarles de información ni nada. Y veíamos hace ratito los cuentos y esto que les estaban haciendo a los niños de ponerse el tapabocas y todo esto. Sí hay que hacerlos conscientes y sí que sepan que se tienen que cuidar, ¿no? Pero escuchábamos que los niños a veces son más conscientes que los papás, ¿no? En torno a ponerse el tapabocas y eso. Entonces, como encontrar un equilibrio. Si empieza a haber como muchas preguntas de los niños, esto indica que están teniendo mucha ansiedad. Entonces, más que darles información, hay que ayudarles a procesar la angustia, ¿no? O la ansiedad. ¿Y cómo se hace eso? Pues calman, o sea, decirle, entiendo que estás preocupado, pero yo te voy a cuidar, vamos a estar bien. O sea, muchas preguntas más bien es ansiedad. Sí, claro.
¿Y qué necesitan? O sea, ¿qué de específico necesitan los niños ahorita en esta época de crisis de sus papás? ¿Qué necesitan de sus papás? Yo creo que lo que más necesitan es sentirse seguros, amados y protegidos. Porque pues en esta época nadie tenemos certezas, en realidad no sabemos qué va a pasar, ni cuándo se van a abrir las escuelas, ni cómo, no sabemos nada nadie, ¿no? O sea, yo creo que lo que más nos ha movido a todos es, como papás y como humanos, es enfrentarnos con la vulnerabilidad, con la fragilidad, con la muerte. Entonces realmente pues no tenemos certezas de nada. Entonces, hacerlos sentir seguros, queridos, protegidos. Y esto es, pues esto es una cuestión de cada quien, ¿no? O sea, hay gente que apapacha mucho o que juegan mucho o diferentes rituales, pero básicamente eso es lo que necesitan. Rutinas, horarios, que a lo mejor para los adultos no son importantes, para los niños son muy importantes. Para los niños chiquitos es muy importante la rutina, el horario, la estructura, porque esto les estructura la mente, ¿no? Por ejemplo, los horarios de las comidas o la hora de dormir o de bañarse que sean pues muy claras, ¿no? ¿No? Y es una de las preguntas que te hacen, precisamente. Iván te pregunta que teniendo un par de hijos de 7 y 9 años, ¿no? ¿Y qué sentido tiene establecer horarios de dormir y de todo si pueden empezar a las 9 y terminar a las 11? Pero lo acabas de decir, como que esta estructura también el cerebro, el funcionamiento mental. Sí. Lo que pasa es que para los niños, incluso por ejemplo en el método Montessori, todo tiene reglas muy claras, ¿no? O sea, vamos a jugar a esto, pero se puede jugar de esta y esta manera. Y cuando terminamos de jugar, vamos a guardar todo. Entonces, este método tiene una razón de ser, no es nada más por ser rígido o obsesivo. O sea, los niños, su cerebro es como una esponjita maleable, como un slime. Entonces, los límites, la disciplina, las estructuras los contienen y les calman la ansiedad. Si les dejamos, justo ayer, antier, platicaba Joseph Nobel Freud de su libro, ¿no? De papás en apuros, ¿no? Cómo hacerle. Y hablaba de la importancia, y yo estoy de acuerdo con él, de dar disciplina, de dar límites, de dar estructura. O sea, como que ahora está de moda y que hagan lo que quieran, y más ahorita que no hay horarios, no hay escuela, no hay nada. Si uno no pone estos horarios de comida o de a qué hora se van a dormir, por lo menos, los niños se van a sentir muy perdidos porque todo está como desorganizado. Entonces sí hay que darles, y en cada casa será diferente, ¿no? O sea, no, ahí sí no sé, pero sí que le quede claro al niño. Por otro lado, una persona pregunta, Jenny pregunta, que tiene un hijo de 4 años y que ya estaba muy establecido en ir a la escuela y todo esto. Esto tiene mucho sentido porque involucra un término importante y que ahora le está costando mucho trabajo la separación cuando ya, aunque estén confinados, ella a veces tiene que ir a hacer la compra. Entonces, para ella misma habla de las conductas regresivas, ¿no? Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto de las conductas regresivas que son? O sea, una vez, hace poco estuve también escuchándote o coordinando un webinar donde estabas tú, que decías lo anormal ahora es normal, ¿no? También estamos esperando que haya conductas regresivas y lo hablaste en ese webinar. ¿Lo puedes volver a mencionar ahorita? Sí. Sobre todo al principio, cuando estaba todo muy caótico, había muchos niños que, por ejemplo, que tenían X síntoma y que yo ya había trabajado con ellos y ya había desaparecido el síntoma, y en la pandemia y el confinamiento volvió a aparecer el síntoma. O sea, por ejemplo, pesadillas o no poder dormir o X, ¿no? Entonces, sobre todo en niños muy chiquitos sí se ven regresiones importantes. O sea, ¿qué es regresión? Es utilizar mecanismos que no son de acuerdo a su edad, o sea, como que conductas de niños más chiquitos, ¿no? Y sí, en la mayoría de los casos, ahorita que ya los papás están regresando, algunos ya están regresando a trabajar y así,
a los niños les está costando mucho trabajo separarse de los papás. Entonces, yo ahí lo que recomendaría es ser firme, o sea, porque pues se tienen que ir a trabajar, ni modo que se queden ya ir a vivir para siempre, ¿no? Entonces, platicar con ellos antes de que vaya a suceder la separación y decir, o sea, que ser muy claro, ¿no? Me voy a ir un ratito y voy a regresar y a lo mejor dejarle alguna foto o alguna actividad que el niño pueda acceder mientras regresan los papás. Pero es normal que, sobre todo al principio de la pandemia, ahorita ya está diferente. Ya al principio de la pandemia sí estaban muy regresivos los niños, o sea, teniendo conductas anteriores. Y ahorita hay como dos vertientes, ¿no? Uno, los niños que están angustiados porque los papás ya están empezando a salir. Y dos, los niños que por cuestiones problemática familiar ahora ya están empezando a tener síntomas que no tenían antes, porque ya se cansaron de convivir tanto con los papás ya no tienen paciencia, mamá y papá ya no tienen paciencia, entonces se está complicando un poquito las dinámicas familiares y entonces niños que estaban bien antes, ahorita ya no están tan bien. Entonces, nada más hay que estar pendientes de ver que, o sea, el síntoma del niño, lo que sea que presente, es un mensaje para los papás. Entonces, no tenemos que tratar el síntoma como tal, sino qué me está queriendo decir el niño a partir de este síntoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no quiere comer, ¿qué está pasando? Y puede ser que a lo mejor la mamá ya está muy enojada, está ya desesperada. Entonces, lo único que el niño puede controlar es decir qué como o qué no como, porque eso sí lo puede controlar. Entonces, y cada niño, el significado del síntoma será diferente, ¿no? O sea, si no quiere comer, si no quiere dormir, si está muy berrinchudo. Entonces, tomar el síntoma, lo que le está pasando al niño y ver el mensaje. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Qué necesita? Muy bien. ¿Y cómo manejarías las emociones de los niños, ¿no? La tristeza, el enojo, la desesperación, el miedo, el llanto, los berrinches. Mira, los berrinches también van a ser normales ahorita porque pues, estamos ya todos muy desesperados de estar encerrados. Y decía, o sea, lo peor que uno puede hacer en un berrinche con un niño es hacer uno también un berrinche. Entonces, si el niño hace el berrinche, hay que estar calmados, tranquilos, en la medida de lo posible. Sé que a veces no es tan fácil, pero dependiendo de la edad del niño, o sea, del 1 año y medio a los 3 años y medio, es normal o es esperado que los niños tengan berrinches, porque es la edad de los berrinches, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, el berrinche es como para afirmar su existencia, ¿no? O sea, mamá le dice no, y el niño sí quiere la paleta, ¿no? Entonces va a ser el berrinche para ver si logra que le den la paleta. Y ahí lo que hay que hacer es ignorar el berrinche, nunca ver a los ojos al niño. Si se empieza a lastimar físicamente, ponerlo en un lugar donde no se pueda lastimar. O sea, por ejemplo, la cuna es un buen lugar para manejar el berrinche. Lo dejas en la cuna, esperas a que acabe su berrinche. Cuando acabe su berrinche, ya platicas con él, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estabas enojado porque pasó tal cosa? ¿O estabas triste por tal cosa? ¿O tienes sueño? Y ya hacer un diálogo, pero mientras está con el berrinche no se puede dialogar con ellos ni tiene ningún sentido. Esto en niños muy chiquitos. Si son niños ya más grandes, de 3 años y medio, 4, pues no es como, o sea, no es normal que presenten tantos berrinches. Lo ideal es que a la edad de los berrinches uno ya les enseñe que por ahí no van a lograr nada y que el berrinche no es la manera de conseguir nada. Pero en pandemia y como estamos, puede ser que algún niño de repente más grandecito presente algún berrinche. Entonces yo creo que el tema es, o sea, la manera de manejarlo es el mismo, es decir, que el niño no entienda que a través del berrinche puede conseguir algo, porque si reforzamos o damos atención a ese berrinche, pues el niño se va a quedar con la idea de que con esa conducta puede conseguir todo.
y a mí me parece que no es lo adecuado. Entonces, igual, más grandecitos, decirle, estás desesperado, estás harto, te entiendo, y a lo mejor que se vaya a su cuarto o a un lugar donde pueda estar él tranquilo, y decirle, cuando te calmes, platicamos. O sea, nunca reforzar el berrinche. Sí, bien, bien dicho. ¿Qué tan importante es la socialización en los niños y cómo lo manejarías ahora con la pandemia y el confinamiento? Yo creo que ahora ya los niños pueden empezar a salir, o sea, lo que han hecho en Europa es crear como burbujas de seguridad, es decir, eh, convivir, que convivan con niños que uno sabe que no han estado en contacto con pacientes, con personas con COVID y que no han estado enfermos, y sí crear una burbuja de a lo mejor 2, 3, 4 familias que uno sepa que están sanos y que convivan los niños, porque sí la socialización para los niños es muy importante. Entonces pueden ir a un parque, ya algunos parques ya están abiertos, y que convivan a lo mejor 4 o 5 amiguitos, o sea, grupos chiquitos, porque sí les está afectando mucho y sí es importante además que hagan ejercicio, que tengan pues juegos simbólicos, juegos de todo tipo con los niños. Es algo que tú has enfatizado siempre mucho, lo del ejercicio, pero no solamente en parques, tú también el otro día dabas unas ideas de qué se puede hacer en casa en cuestión de ejercicio. A ver si nos puedes decir un poco más. Sí, pueden bailar, poner la música que les guste y ponerse a bailar toda la familia, o hacer diferentes actividades de ejercicio, lo que se les ocurra dentro de la casa, o correr, o no sé, lo que se les ocurra, pero es que lo que pasa es que no podemos pedirle a un niño que se esté quieto, incluso en las escuelas, cuando iban a la escuela, un niño no puede estar 6, 8 horas sentado así poniéndole atención a la maestra, no se puede. Y en casa, pues tampoco, ¿no? Entonces, sí hacer mínimo, tienen que hacer 1 hora de ejercicio todos los días, porque los niños necesitan descargar su energía. Entonces, si los tenemos ahí quietos sin nada, pues obviamente van a ser niños irritables, que se portan mal, que están enojados, porque traen toda una energía ahí cargada en el cuerpo que tienen que desahogarse. Entonces, vamos a hacer ejercicio, pueden salir incluso a caminar, a dar una vuelta a la manzana, o sea, a andar en bici, patinar, lo que se les ocurra, ¿no? Dentro o fuera de la casa, pero sí tienen que tener 1 hora mínimo de ejercicio y de actividad física al día. Sí, enfatizas mucho que sea 1 hora al día. Sí. Y ya habíamos hablado que la importancia de los horarios, las rutinas y los rituales, pero una de las preguntas que te hacen es ¿cuándo crees tú, como especialista, que los niños pueden ya elegir sus horarios, sus rutinas? ¿Cuándo pueden decidir como la hora? Pregunta que están haciendo acá. Pues de niños no pueden decidir. ¿A qué edad es viable darle horarios y cuándo comenzamos a dejar que él decida por él mismo sus horarios? Pues yo creo que ya en la adolescencia, ¿no? Antes sí. Está complicado. Sí, yo también pienso. Bueno, el tema, porque ahorita ya vamos a empezar otra vez. ¿Cómo manejas la escuela online y las tareas, Bela? Qué horror. Yo creo que ese es el tema más complicado, porque hay un pleito ahí entre las maestras y las escuelas y los papás, ¿no? O sea, las maestras se la están pasando muy mal porque han tenido que cambiar toda su manera de dar clases, pero los papás sienten que ellos están haciendo todo el trabajo. Y los niños no quieren hacer nada, no les gusta estar conectados, no les gusta estar en línea, o sea, digo, hay algunos que sí, pero a la mayoría no. De hecho, hay unos que están felices y dicen, yo ya sí, ya me quiero quedar. Pero la gran mayoría no están contentos. Yo me imagino que ahora las escuelas ya están más preparadas que al principio, y me imagino que ahorita en el verano van a desarrollar otras formas, ¿no? Sí me parece complicado que estén todo el día conectados a la computadora, pero bueno, yo no soy maestra y no tengo otra solución, ¿no? Ya las escuelas cada una verá cómo solucionan esto.
Y yo creo que aquí sí es importante, si son niños de preescolar, evidentemente van a necesitar mucha ayuda de los papás. O sea, hay escuelas que lo que hacen en preescolar es que están teniendo, que tienen sesiones cortitas de 20, 30 minutos con los niños de cada maestra y luego les dejan una actividad, pero obviamente el niño solo no va a poder hacer la actividad, entonces ahí tiene que estar o la mamá o el papá. Entonces está complicado cuando la mamá y el papá también tienen que trabajar, ¿no? Luego ya si van en primaria baja, que es de primero a tercero, pues también van a necesitar cierta ayuda a los niños. Entonces, se complica. Ya de cuarto a sexto de primaria, la verdad es que yo creo que los niños deberían de poder estar en la escuela, incluso online, y hacer sus cosas solos. Entonces, ya tuvieron experiencia, ya tuvieron unos meses para darse cuenta. Entonces, a lo mejor platicar con ellos desde ahorita y decirles, cuando entres a la escuela, vas a conectarte, vas a hacer tu tarea y no estarlos persiguiendo. Aquí el tema es que aquí en México tendemos a ser los niños muy irresponsables y las mamás les quieren hacer todo. De repente las mamás tienen chats de mamás y casi les hacen la tarea a los niños y a mí me parece eso muy, o sea, eso incapacita a los niños. De cuarto en adelante ya los niños se deben de responsabilizar y uno nada más debe de estar ahí como guiando, ¿no? Acompañando, pero ya no es rollo de los papás. Sí. Entonces, yo creo que ahí sí debe de haber una comunicación importante entre los papás y la escuela para ver también las necesidades de los niños, porque hay escuelas que se pusieron muy estrictas y entonces los papás se estaban volviendo locos entre su trabajo, el trabajo de la casa y aparte ser los que ayudan a los niños a la escuela. Entonces, yo los invito a que hagan... Bela, ¿cuántas computadoras necesitas y qué tipo de Wi-Fi necesitas de Internet para cubrir las expectativas que tienen las escuelas? Sí, yo espero que... Más el trabajo de, si es que estás casada, del marido, y cada hijo, ¿cómo le haces, no? Sí, no, está muy complicado. Yo sí creo que las escuelas tienen que adaptarse a las necesidades de todos los alumnos, ¿no? Porque además, ¿no? O sea, no necesariamente todos tienen computadoras para cada uno de los miembros de la familia, o a lo mejor no hay computadora o la que hay la está usando el papá para su trabajo. O a lo mejor los papás se tienen que ir a trabajar. ¿Y qué hacemos? Pienso yo que las verdaderas víctimas de esta pandemia son las madres solteras, ¿no? Y sí, más trabajan, porque de veras que cada vez que me conectaba con alguna mamá que estuviera sola con sus hijos, que fuera mi paciente, se me soltaba llorando en la desesperación. Sí, sí está muy complicado. ¿No? Y también no todas las escuelas tienen estos recursos. Hay escuelas que pues cerraron y ya ni modo y no hay escuela, ¿no? Entonces, pues hay también que hacer. Sí, claro. Fíjate que te están haciendo una pregunta que me parece muy pertinente, pero la voy a sumar con otra pregunta que habíamos planeado para ti. Sí. Si mi hija de 6 años no quiere comer a la hora del almuerzo, come poco, pero se está empezando a comer las uñas mientras está viendo la tele, ¿cuáles serían las señales que me indicarían que consulte un psicólogo? Lo voy a unir a una pregunta que tenemos planeada para ti, que es, ¿qué síntomas o conductas son normales en este confinamiento? ¿Y cuáles tenemos que darle una atención especial? ¿Y cuáles serían como para ir a ver a un psicólogo? Y la otra pregunta que viene unida a esta es, ¿sirve? ¿Cómo funciona la terapia virtual? Tú la has visto como complicada, ¿verdad? Sí, a mí no me ha funcionado tanto con niños la terapia virtual, o sea, lo único que he tratado es como de mantener el vínculo con los niños y también depende de la edad, o sea, funciona como emergencia, pero... Y digo, es mi punto de vista, no es que sea la verdad absoluta. Hay gente que dice que sí les ha funcionado. A mí no me ha funcionado tanto con niños. De hecho, yo ya empecé a ver presencialmente a los niños justo porque no me funcionó tanto.
pero es mi experiencia, a lo mejor hay gente que sí. Entonces, si el niño está haciendo, o sea, no comer y morderse las uñas, pues obviamente es un síntoma morderse las uñas es un síntoma de ansiedad. Entonces hay que ayudarle a esta niña a manejar su ansiedad y ver qué es lo que la tiene ansiosa, ¿no? De nuevo, el síntoma en sí no es el problema, sino hay que ver el significado o qué me está queriendo decir la niña al morderse las uñas. Y el significado es, estoy teniendo mucha ansiedad y no la sé manejar. Entonces, ayudarle con diferentes estrategias. Yo les enseño casi siempre a los niños, bueno, a poner como en dibujo o en plastilina o en juego qué le preocupa. Y luego les enseño técnicas de respiración que son muy fáciles de aplicar y les ayudan mucho a calmarse, ¿no? Pero poner en palabras la preocupación y técnicas de respiración. Que no quiera comer sí implica, o sea, habría que ver qué está pasando con el vínculo con mamá y con papá, porque normalmente cuando no quieren comer es que hay como mucha agresión o está muy enojada toda la familia. Entonces hay que ver como papás qué está pasando, ¿no? Nunca hay que obligar a un niño a comer, a mí me parece que eso no funciona y si no quiere comer a la hora de la comida, pues no comas y ya comerá a la hora de la cena o en el desayuno. Ningún niño se va a morir de hambre, pero no hay que obligarlos a comer porque eso empeora el problema. O sea, si yo estoy sintiendo que hay mucho enojo en casa y encima me obligan a comer, pues es más enojo, entonces no. Lo viven como algo muy intrusivo, ¿no? En tu Pues cuerpo, sí, ¿no? además, ¿no? Uh-huh, sí. Esto de lo psicosomático, Bela, fíjate que aquí hay una pregunta de Ángel Alejandro que dice que un niño de 10 años que presenta psicosomatización de reflujo estomacal o vómito por temor a la pandemia, angustia, las noticias, el distanciamiento de los amiguitos en la escuela. Es un niño muy kinestésico y académicamente sobresaliente, pero bueno, está presentando síntomas psicosomáticos, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, los dolores de cabeza, los dolores de panza, ¿no? Sí, es muy común en niños. En ese caso en especial, yo creo que sí sería conveniente acudir a terapia para que le ayuden. Porque Es un niño que seguramente se sobreexige demasiado si es tan sobresaliente, ¿no? Sí, y ver tantas noticias ni siquiera lo recomiendo, pero ni para adultos, menos para un niño, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Me habían ya hecho, bueno, a ti te habían hecho una pregunta que la había dejado yo hasta hacia el final, de cómo manejar la enfermedad o la muerte de algún miembro de la familia o inclusive de un compañero, de alguien que conozca, ¿no? Por COVID. Bueno, se puede generalizar a todo, pero a cualquier muerte, pero por COVID, ¿no? Sí. Híjole, la muerte, bueno, es diferente si es un compañerito, así es un miembro de la familia, y bueno, también depende el miembro de la familia que tan cercano sea. Casi siempre es importante que los niños puedan jugar a que son doctores o a que están el COVID manejándolo, porque si en lo concreto ellos pueden actuar, lo que están sintiendo les va a ayudar a procesar. Si fue un miembro de la familia muy, muy cercano, evidentemente el niño va a necesitar terapia, va a necesitar un acompañamiento. Hay psicólogos, si no pueden manejar la terapia online o tratarlo, ¿no? Porque es una emergencia, entonces, pero hay gente que ahorita ya está viendo pacientes físicamente, entonces yo sí recomendaría que fueran a terapia. Si fue un amiguito o alguien no tan cercano de la familia, yo creo que los duelos se tienen que manejar. Obviamente va a haber un periodo de tristeza y de dolor y no se lo puede uno ahorrar, ni uno ni los niños. Pero yo creo que el tema aquí es poder hablar de lo que pasa, de lo que se siente y jugar, ¿no? Que el niño juegue. Obviamente les afecta mucho si un compañerito muere, porque pues uno no, o sea, el niño lo que se va a preguntar es, ¿y si me pasa a mí también?
Claro. Entonces hay que pues hablar estos miedos, estas dudas y estas preocupaciones y con juegos, o sea, que jueguen al doctor o que jueguen a que matan al coronavirus, o sea, que el niño de alguna manera sienta que tiene cierto control, entre comillas, sobre lo que está pasando y en el juego eso se da. Digo, en la vida no tenemos control de nada, pero en el juego sí. Entonces el juego les ayuda mucho. Sí, porque eso es algo que comentabas tú siempre, ¿no? La importancia del juego en la mente de los niños para tramitar las emociones, ¿no? Sí. Y ahora lo estás recalcando. Sí, a mí me da mucha risa que llegan los niños acá apenas estoy haciendo la evaluación, llevo 2 o 3 sesiones y me dicen los papás, es que ya está mucho mejor, ¿qué hiciste? Y no he hecho nada, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? Pues que hay un adulto que se sienta a jugar con él o con ella y se sigue el juego y en el mismo juego se hacen las intervenciones, ¿no? Entonces, Por ejemplo, ¿nos puedes dar este ejemplo de, por ejemplo, esto de matar al coronavirus o algo así, que puede ser un juego, o te está persiguiendo el coronavirus o algo así? Yo no veo niños, por eso te pregunto a ti, Vela. Sí, jugar a matar al coronavirus. Hubo un niño de edad de latencia, o sea, como de primaria, que le encantaba programar y todo, y entonces hizo un juego de matar al coronavirus con pistolitas, ¿no? Entonces ahí Con la pistolitas de creatividad. alcohol. ¿Eh? Pistolitas de alcohol. Sí. Entonces hay que jugar con ellos. No tiene que ser todo el día, o sea, no, que sea un juego de 10 minutos en donde el papá o la mamá y el niño se rían. O sea, que sea, si es un juego que a mí como mamá o papá no me gusta, mejor no. Pero podemos jugar al gato, a las escondidillas, a lo que sea. O sea, el chiste es que haya risas, que haya disfrute de los dos, porque ahí el vínculo se fortalece. El juego en los niños es la manera en que ellos crecen cognitivamente, emocionalmente y de todas en todas las esferas, ¿no? Entonces tenemos como muy relegado el juego, como que, ay, sí, que jueguen entre los niños y que no me molesten, pero el juego entre adulto y niño hace que el niño se sienta mucho mejor, mucho más seguro y el que haya emociones positivas entre cuidador y niño crea resiliencia, que es lo que vamos a necesitar ahorita, ¿no? Entonces, sí, jugar con ellos 10 minutitos al día, no más. O más. Digo, si pueden más, pero es que luego está complicado con tanta cosa que hay que hacer, ¿no? Y los cuentos, ¿no? Leer cuentos. Bueno, sí, les encanta. Nosotros estaba esta mujer que los niños estaban encantados y ponían tramitar un chorro de cosas a través de eso. Sí. Te pregunto, Montserrat, en este momento que están de vacaciones, ¿tú recomendarías que hagan ejercicio para recordar actividades escolares? Me supongo que ejercicios escolares para niños de 4 y 6 años. No. O sea, que disfruten, que se diviertan, luego se va a poner pesada la cosa. Sí, no. ¿Cómo? Es que ya no puedo ver. Bueno, y la pregunta que yo quiero reafirmar, o sea, para terminar, es que ya no puedo ver muchas preguntas que creo que se quedaron arriba, pero bueno, una pregunta que quisiera reafirmar es, ¿cuándo deben estos papás que nos están viendo llevar a su hijo o a su hija a terapia? Por favor, enfatiza así como, ¿qué puntos tomar en cuenta, por favor? Mira, si yo como papá siento que ya no estoy pudiendo con mi niño, o sea, no hay como así una regla, pero yo creo que siempre se vale pedir ayuda. Si yo como mamá o papá me siento que ya no estoy pudiendo, es el momento de pedir ayuda. A veces yo lo que hago, o sea, dependiendo del caso, a veces hay que dar nada más asesoría a los papás de cómo manejar las cosas y con eso, que yo siempre empiezo así, ¿no? Les doy asesoría, les digo cómo manejar las cosas. Si el síntoma no mejora, entonces ya veo al niño, ¿no?
los niños son un reflejo de lo que está pasando en la familia, ¿no? De hecho, hay psicoanalistas que no ven al niño si los papás no están en terapia. Entonces, y a veces me traen a los niños como, ay, está descompuesto, arréglamelo. Y no es así. O sea, si una familia y los papás manejan bien sus emociones y tienen salud mental, los niños van a estar bien. Si yo como papá me estoy sintiendo que no puedo, pues hay que pedir ayuda. Está bien pedir ayuda, no pasa nada. Y a veces también tenemos, esto que dices me parece sumamente relevante, porque a veces también tenemos que considerar que a lo mejor solo se necesita una asesoría para padres, no tienen que entrar a terapia, con todo lo que implica en cuanto a rutina y en cuanto a dinero también, ¿no? Porque también estamos con un gasto. Y luego hay dos preguntas por último que me parecen importantes. Una, bueno, ya tres. Una es, ¿qué pasa con un niño que ya no quiere salir a la calle porque tiene fobia de salir, o sea, miedo a salir? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta que me parece bien interesante, que eso es una pregunta que me hago todo el tiempo yo, es cuando regresemos a la rutina o ahorita que los papás están volviendo a las rutinas de sus trabajos, ¿no? Ya van a empezar a ir al trabajo prácticamente. Sí. ¿Qué va a pasar? Ya están como mal acostumbrados, ¿no? Nuestros chavitos y nosotros mismos también. Nosotros mismos también, sí, pues obviamente vamos a tener que ir poco a poco acostumbrándonos a salir sí es importante que no, o sea, que usemos cubrebocas y todas las medidas de precaución para que no se disemine este virus, pero sí hay niños que les está costando mucho trabajo como readaptarse. Entonces hay que ir poco a poco. No sobreprotegerlos en el sentido, ay, no quieres salir, ya quédate aquí para siempre. Pues no, porque eso no va a funcionar. Ir como paso a paso. Si el niño está muy angustiado, a lo mejor prepararlos, ¿no? Al siguiente día vamos a ir a tal lugar y a lo mejor te va a dar miedo, pero o sea, que sea como gradual. Y si de plano el niño no quiere salir, pues sí pedir alguna asesoría de cómo manejarlo. De nuevo, el síntoma del niño trae un mensaje atrás. Entonces, el síntoma en sí no importa. Lo que importa es, hay que entender qué me está queriendo decir el niño. Entonces, si no quiere salir, hay que ver por qué. ¿Qué emoción está detrás? Y ayudarlo a tramitar esa emoción. Y muchas veces los niños son espejo de las emociones de los papás, ¿no? Entonces, a lo mejor los que están atemorizados son los papás y el niño está actuando este temor. Entonces, yo siempre les digo que primero necesitamos nosotros ver hacia adentro como papás, ver cómo estamos, ver qué nos pasa, porque si nosotros no estamos bien y no estamos tramitando bien nuestras emociones, ¿cómo le vamos a pedir al niño que las tramite? Entonces, siempre, si el niño está presentando cualquier síntoma, a ver, voy a ver yo cómo lo estoy manejando, yo qué tengo, a mí qué me pasa, yo como adulto tramitarlo y después ayudar al niño a que pueda tramitarlo también. Los niños son como espejos de nosotros. Claro, por supuesto. Y por último, una pregunta que quizás sería más mía que tuya. Bueno, quién sabe, ahí nos las peleamos. Tengo una hija de 11 años y tomamos la decisión de no mandarla a la escuela hasta el siguiente ciclo escolar. ¿Eso le afectaría? ¿Tú qué piensas? Híjole. Mira, yo creo que cada quien hace las decisiones que puede, no hay decisiones buenas o malas, pero evidentemente sí a esa edad, y bueno, a todas las edades, y no nada más los niños, adolescentes y adultos sí necesitamos socializar. Honestamente, yo no sé si las escuelas van a abrir. O sea, la idea es que sí, pero no sé. La mayoría estamos pensando que hasta enero va a haber escuelas. Entonces, esa decisión que tomaron esos papás, pues es muy respetable y muy personal. O sea, yo no puedo juzgarla, pero sí es importante que los niños de 11 años socialicen.
no sé cómo, o sea, no sé cómo lo podrán lograr, ¿no? Pero si aislados así, pues a mí no me gustaría, si yo fuera una niña, que me tuvieran totalmente aislada, no me encantaría. No sé tú qué opines. Yo ¿sí? Hormonal sobre el cuerpo, y entonces empiezan a tener reacciones fisiológicas, físicas, empiezan los niños a excitarse claramente con erecciones, ¿no? Las niñas empiezan también a sentir estos cambios en el cuerpo, empiezan a tener, les empieza a salir el pecho, por ejemplo, y los cambios son visibles. Y para ellos es aterrador que cuando surgen todas estas pulsiones, estas emociones, que necesitan ellos llevarlas afuera con su grupo de pares, con su grupo de amigos, para estar descargando en la chance, en el juego, en la diversión, en el chisme, en el doble sentido, en todas estas cosas que un adolescente tiene que empezar a hacer para practicar otro tipo de socialización y para practicar lo que eventualmente será la búsqueda de una pareja, no a los para allá. Y pensemos en los también está sucediendo todo esto que estás confinado en tu casa con tu mamá y con tu papá, o con tus hermanas, o con tus hermanos, ¿no? Entonces, evidentemente, justamente si lo solemos y nos huelen a lechita materna y todo nos parece maravilloso, y de repente en la adolescencia, ¿no? Entra la adolescencia y nos apesta, ¿no? O sea, les huelen los pies, todo les huele, ¿no? Y entonces queremos sacar los tenis a la calle, ya no sabemos qué hacer con su ropa, todo nos parece. ¿Por qué? Porque está biológicamente condicionado. Y acuérdense que antes que nada somos seres biológicos, ¿no? Entonces está biológicamente condicionado que tenemos que, los adolescentes de esta edad tienen que empezar a salir de la casa, tienen que poner su libido, su energía en su grupo de pares, ¿sí? A practicar socialización, a practicar cuestiones que tienen que ver con hacer pareja, etc., etc. O sea, de estar en la endogamia, tienen que hacer exogamia. ¿Por qué? Biológicamente, no puede reproducirse un niño con su madre o un padre con su hija, o no es lo más, no es para nada biológicamente ideal, aunque sabemos que el incesto se da, ¿no? Entonces, lo que más le conviene a la especie y a la psique, a las emociones, es sacar todas esas emocionalidades y todas esas pulsiones hacia afuera con el grupo de pares en la socialización con los amigos. Entonces, parece una cuestión brutalmente importante, es un derecho fundamental del adolescente, es un derecho, ¿sí? La socialización y que tengan esta posibilidad de estar con gente de su edad, ¿no? Si no, el confinamiento con los padres se vuelve sumamente incestuoso, se vuelve sumamente opresivo, se vuelve depresivo y es entonces, esto es algo que yo enfatizo mucho. A ver cómo le hacemos para ayudar a nuestros hijos a socializar. Que si con el cubrebocas, que si con la sana distancia, que en lugares abiertos, en parques, donde circula el aire, en grupos pequeños, de poquito a poquito. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental de ellos. Digo, de hecho, en España, de los primeros que pudieron salir fueron los adolescentes. ¿Te acuerdas? Cuando recién sí, los niños, sí. Y entonces, por favor, cuando yo estuve trabajando en el Instituto Nacional de la Nutrición a principios de los 90, estaba en ese entonces el tratamiento y el manejo de los pacientes con HIV, que es una pandemia, fue una pandemia que empezó también más o menos en 1982, si mal no recuerdo.
y que ahora ya hay medicamentos y los infectados con HIV pueden tener una vida normal, igual de longeva como una persona que no esté infectada gracias a esos medicamentos, a los retrovirales. Pero en ese momento era mortífera y te mataba en pocos meses, ¿sí? Y entonces lo primero que se hizo es, ¿qué se le dice a los jóvenes y a los adolescentes? No tengas relaciones sexuales. Entonces les estás pidiendo peras al olmo, pues los adolescentes están llenos de sexualidad y tienen que explorar esta sexualidad. Entonces no puedes prohibirles que tengan relaciones sexuales porque no lo van a cumplir, lo van a transgredir esa regla, ¿sí? Digo, cuando es más adelante en la edad, ¿no? 17, 18. Sí. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles a tener sexo seguro, que se hizo toda una campaña de sexo seguro, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo ahorita con esta nueva pandemia, ¿no? Que nos viene a atacar 30 años después. ¿Qué se hace? No le puedes decir, no socialices, no te juntes con nadie, porque además estamos sacrificando a los adolescentes en aras de proteger muchas veces a los ancianos. Y no sé qué tanto se vale, ¿sí? Porque para los adolescentes es fundamental, fundamental. Puede haber grandes retrasos emocionales, físicos inclusive, psicológicos, de toda índole en el desarrollo de un adolescente si lo confinas un año en casa, ¿sí? Entonces, primero está rescatar a nuestros adolescentes y si es necesario aislarlos de los abuelos, que así sea, pero no sacrificarlos en aras de los abuelos. Esa es mi opinión personal. Ahora, ¿cómo? Sí. ¿Sexo seguro? Ahora sí que socialización segura. Y se les enseña y se les ayuda y se les demuestra cómo se deben de hacer las cosas. Que hay que tomar una cosa en consideración, y esto también lo enfatizo, no dejarlos salir como, porque si ándale, vete a la calle y no les das el debido protección emocional para hacerlo, los límites y el encauzamiento, van a salir como caballos desbocados, como gallinas sin cabeza. ¿Sí o no? Bueno, ¿sí o no, Vela? Y luego se ponen en riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay unos factores que ponen al adolescente en riesgo, que son unos factores que son propios de la adolescencia. Como el adolescente, por los rollos hormonales que acabo de decir hace poco, se sienten de repente avasallados por los cambios del cuerpo, por los cambios hormonales, por todo. Entonces entran en una situación de indefensión. También la emocionalidad es invasiva, ¿no? Se vuelven muy emocionales. Entonces entran en una situación como de indefensión. ¿Y cuál creen que es la defensa? La omnipotencia. Por eso el adolescente dice, a mí no me va a pasar, yo no me voy a embarazar, yo no me voy a morir, yo no me voy a emborrachar, a mí nunca me van a drogar con la bebida que está abierta y que dejé en la mesa, ¿sí? A mí no me va a pasar. La omnipotencia es una defensa del adolescente, ¿sí? Y eso lo tenemos que trabajar, porque si no, salen y hacen barbaridad y media. Los adolescentes naturalmente, voy a citar a Verasturi y a Nobel, ¿no? Que hablan del síndrome normal de la adolescencia. Si se fijan, síndrome y normal se yuxtaponen porque un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces no es normal, ¿sí? Pero en la adolescencia hay un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que sí es normal, que es que sean impulsivos, emocionales, irritables, depresivos, omnipotentes, muy sangrones, ¿no? Muy insoportables, a veces por momentos. Entonces, pero esta impulsividad la tenemos que tomar en cuenta también. Si los dejamos salir así de vete, salte al parque, van a salir como caballos desbocados. Entonces, leve, tranquilos, irles dando prueba de realidad. Porque los adolescentes también momentáneamente pierden la prueba de realidad, porque se ven tan avasallados por sus emociones, que en lugar de medir como con más presteza las consecuencias de sus actos, las emociones los desbordan y no pueden medir tanto la realidad como un niño o como ya un adulto, ¿sí? Sí. Entonces, y por otro lado, pierden el concepto de la mortandad como algo infinito, o no llegan a tener o a aprender el concepto de la mortandad como algo infinito. O sea, por eso vemos luego muchos intentos de suicidio o suicidios reales en adolescentes. ¿Por qué?
Porque dicen, bueno, ¿y si me suicido? Y entonces voy a ver desde allá arriba quiénes vienen a mi velorio y cuánto me lloran, y si no me lloran, y se me hacen dices, no, a ver, no vas a regresar, o sea, ni sabemos si sí lo vas a ver, y si lo ves, pues no vas a regresar para poder disfrutar y saber quiénes son tus verdaderos amigos. O sea, hay muchas fantasías en torno a la muerte como algo con lo que se puede coquetear. No, la mortandad es algo finito, ¿sí? O sea, vaya, te mueres para siempre, se acaban las cosas. Y eso es algo que el adolescente tiene que ir procesando poco a poco. Y hay las 4 I's del adolescente. Los adolescentes se sienten infértiles, lo que claramente no son, se sienten inmunes, que en este caso sí son bastante inmunes, o sea, no les afecta tan grueso, se ha visto el coronavirus, el COVID a ellos, pero bueno, sí pueden contagiar a otros, sí pueden ser los portadores, ¿no?, de estos virus. Se sienten invencibles y se sienten inmortales, por lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, mi postura es, sí hay que permitir que los adolescentes socialicen, hay que dar muy claros indicativos de cómo socializar, o sea, sexo seguro, socialización segura, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los adolescentes se van a poner en riesgo porque ser adolescente significa ser transgresor, ¿sí? Romper las apropiarse de sí mismos, ser diferentes a la familia, romper con lo estructurado. Entonces, de suyo son transgresores. Entonces, aguas. Por ejemplo, se ha visto, se ha estudiado que los chicos que tienen diabetes tipo 1, las chicas o los chicos que tienen diabetes tipo 1, o sea, que nacen con diabetes, tienen diabetes infantil, cuando llega la adolescencia, se dejan de tomar su insulina, se dejan de inyectar la insulina, porque empiezan a transgredir normas con respecto a su propia salud y a su propio bienestar, ¿no? Entonces, bien atentos, no lo estoy diciendo, o sea, bien atentos a esa cosa de la transgresión y de romper. Y ahora, tú me dices que sí, pues yo digo que no. Y tú me dices que no, pues yo te digo que sí, ¿no? Entonces, por eso hay que manejarlo con cautela. ¿No crees, Bela? Sí, y justo te hacen una reflexión y una pregunta acá que de esto de sacrificar a los adolescentes, que no lo había visualizado así, que si faltó como sociedad incluir más el cuidado de la salud mental en esta pandemia. Yo creo que sí. Ver el riesgo del aislamiento y no limitarlos en la socialización. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que, bueno, sí nos tuvimos que encerrar un tiempo porque pues no sabíamos nada del virus, no sabíamos ni cómo se contagiaba. Ahora ya se vio que no se contagia tanto por objetos o por telas, que se contagia más bien por transmisión en el aire. Entonces, y que lo que mejor nos conviene son los espacios abiertos y que en los espacios cerrados se transmite mucho. Y bueno, teníamos esta necesidad imperativa en la misma casa, ¿no? Sí. No cada quien tiene su casa, o sea, no hay forma de aislarse. Pero sí, yo creo que sí no podemos sacrificar toda una generación, no podemos sacrificar toda una generación. Justo ayer le preguntaba a mi hija, que es adolescente, perdón que te interrumpa, que qué era lo que más le afectaba o le dolía o de todo esto, ¿no? Y entonces me decía, es que siento que mi vida está en pausa. O sea, no hay nada, no hay nada, ¿no? Y entonces de alguna manera esto los hace sentirse como muy tristes, muy deprimidos. Desganados. Pero dan la impresión de que no pasa nada y de que están muy bien. ¿Por qué pasa esto, Alexis? También hay, quiero hablar luego de los duelos del adolescente, sí. No se me vaya a olvidar, pero esto que yo te recuerdo. Esta pregunta de por qué parece que no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Hay como una tendencia a sobreadaptarse, porque también el adolescente entra como un poco en esta cosa, uno de los mecanismos de defensa de que los planteó Ana Freud es el ascetismo y como esta cosa de ser parte de una sociedad y cumplir con una sociedad y cumplir con las normas sociales que ayudan o coadyuvan al bienestar social. Entonces hacen como que no pasa nada.
y hacen como que se adaptan con mucha facilidad y que se sobreadaptan, ¿no? Sí. Pero en el fondo están pasando muchas cosas. Y hablando de los duelos, hubo muchas pérdidas para los adolescentes, no son Sí. muchas. Nosotros en primer lugar, perdimos nuestra propia omnipotencia de decir que los seres humanos somos aquí, los que controlamos la acción, no, para nada, ¿sí? Ya la naturaleza nos vino a decir, bájenle 2 rayitas, ¿no? Perdimos nuestra seguridad, perdimos un montón de cosas, pero los adolescentes no solamente perdieron eso, perdimos económicamente también mucho, ¿no? O sea, hay Sí. que verdaderamente está en una crisis bárbara económicamente, que es muy triste, pero y de que perdieron seguros médicos y todo es grave. Pero Sí. los adolescentes perdieron, no solamente, también están agobiados y están angustiados por sus papás y por la crisis por la que están pasando los papás y los abuelos tristes, ¿no? Porque ahí están los abuelos tristes, ¿no? Sino también muchos perdieron graduaciones, viajes, oportunidades, 15 años, fiestas de 15, fiestas de 18, fiestas de no sé qué, el usar el vestidito, que iban a usar, el que iban a conocer a no sé quién, todas esas cosas emocionales que son tan importantes. Y si ya de por sí tenemos al joven mexicano, está en una situación de desamparo porque no le vemos salida al futuro de México como país, de que vamos a tener trabajo, de que estudiar 45,000 años nos asegure un puesto laboral, ¿sí? O sea, sí, ¿no? Ahora con esto más como desánimo hay de seguirle luchando. Ahora también tenemos que ver que toda pandemia genera, da espacio para oportunidades y para la creatividad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué salida pueden encontrar ellos, que son además lo más creativos, si se les prende la chispita de la creatividad, con los transgresores que son, con lo fuera que piensan de la estructura de la caja, ¿no? Que tienen esta capacidad de salirse de la caja, de botarse de la caja y pensar fuera de la caja. Ojalá pudiéramos explotar esa parte de los adolescentes que la necesitamos más que nunca, ¿no? Sí, y aparte también, no nada más los adolescentes, también nosotros ya tenemos que empezar a salir, o sea, ni modo que vivamos encerrados 10 años, no se puede, ¿no? Entonces, también otra pregunta que te quería hacer es de esto de, ¿qué pasa con los papás? Porque también están de alguna manera encantados de tener ahí a sus hijos encerrados, entonces, ¿qué opinas de esto? Con el control. Tanta resistencia por parte de los papás, así, no, mi hijo no puede salir porque los fines de semana o cada 3 semanas vemos a mis papás, o sea, los abuelos, entonces, pero ¿cómo? O sea, no tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Deja que no vayan a ver a los abuelos o que antes de ver a los abuelos se confinen un poquito, pero no puedes dejar de salir. No, están fascinados los papás. ¿Por qué? Porque la verdad es que a todos nosotros, la adolescencia de nuestros hijos nos da, no miedo, pánico y pavor. Sí. En primer lugar, el ser humano, y yo creo que todos los animales, somos intolerantes al cambio. No nos gustan los cambios. Nosotros quisiéramos que toda la vida fuera siempre igual, ¿sí? Y ya nos adaptamos a un proceso y así nos quedamos para siempre. Y los adolescentes vienen a removernos así como si fuera, ¿no? Bolsa de palomitas y decir, pues te tienes que adaptar a todo. Yo me acuerdo lo cómodo que era antes que les decías, a ver, agarren su suéter, súbanse al coche, ya nos vamos, ahora ya se van a dormir y se acabó y tú te duermes a la misma hora que ellos, un poquito después. Y ahora tienes que dejar que se vayan a la fiesta, que beban alcohol o que estén expuestos al alcohol y las drogas, que quién sabe qué les van a meter en la bebida, que quién sabe qué persona va a abusar de ellos, o los adolescentes de los otros, que en qué coche van a regresar, que quién va a manejar, que a qué horas van. Es pavor. Texto a la casa y decir, no, pues en la pandemia. Pero ¿saben qué? No se la van a ahorrar. O sea, no va a ser
posible llevar esto hasta sus últimas consecuencias, y cuando lo suelten, les va a ir peor. Así que mejor poquito a poquito vayan soltando al adolescente y váyanle dando también la posibilidad ahora sí, la confianza de poquito a poquito, así como le hacemos poquito a poquito, vas saliendo a la fiesta y vas 2 horitas, 3 horitas, te voy a recoger, te huelo de que no hayas consumido alcohol, poquito a poquito vamos soltándolos y soltando la confianza, y ellos tienen que ir ganándose nuestra confianza, ¿no? Enseñándonos que son responsables y que entienden los riesgos, y si vemos que se desbocan, volvemos a recoger, ¿no? Si la hija que tenía que quedar hasta las 12 de la noche en la fiesta, llega a las 3 borracha, de regreso, no estás lista, te angustias demasiado. Vamos a darnos un poquito de tiempo, ¿no? ¿Sabes? Yo que he visto mucho con mis pacientes adolescentes y quería preguntarte qué hacer, porque incluso yo no sé, hay muchos que están volteando el horario y con adolescentes en este sentido, pues los papás sí les tenemos que dejar cierta libertad. Pero hay muchos que están, los hombres los niños, los adolescentes varones están volteando sus horarios totalmente y entonces toda la noche juegan o chatean con sus amigos, pero también las niñas. Entonces están durmiendo 3, 4, 5 de la mañana y luego duermen todo el día. Tampoco están igual de vacaciones, entonces no les podemos decir no. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? Porque a mí también, me está causando como conflicto y no sé qué hacer y es algo como muy común que está pasando. Yo como adolescente sí entré en esos cambios de fase de horario donde hacía todo durante la noche y mira que no existía el internet cuando yo era chava, pero leía o veía, no, el tele tampoco, pero leía muchísimo en la noche. Y entonces en la mañana estaba toda muerta de sueño, ¿no? Sí llegué a hacer esos cambios de horario en vacaciones. Y bueno, yo creo que es un poco normal, pero sí, ahorita ya con las clases, ¿no? Ahorita ya que van a empezar clases ya no va a ser posible. Nosotros también tenemos que estar en las vivas de hacer actividades con ellos y forzar actividades con ellos, de hazle lo que quieras, pero a las 9 vamos a ir a caminar al parque, ¿no? Exacto. Haz como quieras, pero a las 9 vamos a ir a dar una vuelta en coche, a ver qué, o a la carretera, a ver, a tomar el aire o a lo que sea, ¿no? Y entonces ir forzando un poco con los horarios, y entonces tú forzando con los horarios. La verdad es que muchos de los problemas, y tú dijiste un poco lo mismo con los niños, ¿no? Muchos de los síntomas que vemos en los adolescentes tienen que ver con los síntomas que tienen los papás y la problemática que tienen los papás. Y entonces los papás quieren que los hijos sean perfectos, y los papás, ¿qué ejemplo están dando para empezar? ¿No? El papá sí se levanta temprano, sí, o hacer algo de acción. ¿Qué tal el papá y la mamá están haciendo? Están dando un buen ejemplo, alimentándose bien, haciendo ejercicio, haciendo algo no sé, de meditación o lo que quieran hacer, pero demostrando que les interesa su propia salud y bienestar físico. Y es algo que tiene uno que pedirle a los adolescentes, que ven, acompáñame, vamos juntos a caminar al parque, vamos a pasear a los perros, vamos a hacer cosas juntos, ¿no? Y por otro lado, retomando un poco esto de lo de sobreadaptación del adolescente que está sobreadaptado, muchas veces el adolescente no quiere dar más lata, ¿sí? Porque sí son considerados, aunque no lo crean, los adolescentes sí son un poquito considerados. Entonces, si ven que los papás están peleando, si ven que los papás están viendo de más o están teniendo problemas económicos, ellos hacen un estilo de sobreadaptación, o pueden hacer las dos cosas, o volverse el miembro sintomático. Voy a poner un ejemplo. La mamá está bebiendo demasiado alcohol y él se está peleando mucho con el papá y está viendo un problema, porque la pandemia sube los índices de alcoholismo y de toxicomanías, ¿eh? Sí. Y sube la violencia intrafamiliar, porque ya no tiene la mamá para dónde esconderse, o el papá, en caso de que él sea el víctima de la violencia, o los hijos. Sí. Entonces sube la violencia intrafamiliar porque estamos todos regresivos, encerrados, ¿no? Entonces, el hijo, para distraer la atención de un lado, se vuelve el miembro sintomático y empieza con una anorexia, o empieza con cutting, o empieza
a meterse mota o cigarritos de esos que están vendiendo ahorita tú los conoces, Jules. Pax, Jules, etcétera, que están subiendo los índices de esas compras brutales. O por el otro lado, para no hacer más problema, como para callar la conflictiva familiar, ellos están súper perfectos y no quieren dar más lata. En cualquier caso, está mal y hay que pedir la ayuda de un profesional, ¿sí? Pero no se vale, ¿sí?, decir que el adolescente es el que está mal. Acuérdense que aquí no hay generación espontánea, el adolescente no se pone mal solito, ¿sí? Solitito no se pone mal. El adolescente y cada uno de nuestros hijos tiene una función en nuestra dinámica familiar, ¿no? Y el adolescente va a ser un resultado de algo que está pasando en la casa o en alguno de los otros miembros de la casa, ¿no crees, Bela? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con esto también en los niños, como tú lo dijiste. El síntoma tiene un significado y quiere decir algo y te está diciendo, por aquí no. Y también, o sea, yo lo que te iba a decir, bueno, comentaron ahí, era un comentario de que, bueno, hay diferentes posturas con respecto a la adolescencia, ¿no? Y que no hay que generalizar. Efectivamente, yo sí creo que cada adolescente es diferente y cada adolescente tendrá su significado y su vivencia muy particular. Pero yo creo que lo que estás diciendo de esta parte de en donde el adolescente reta, en donde el adolescente transgrede, el adolescente innova y hace revoluciones, yo creo que eso lo comparten todas las posturas, no solo del psicoanálisis, sino de la psicología. Entonces, sí es una función incluso social del adolescente, ¿no? Retar todas las revoluciones y todos los cambios importantes lo han hecho los adolescentes, ¿no? Por fortuna. Sí, yo también te quería preguntar algo que es importante, o sea, ¿cuándo necesitamos ya llevar a nuestros chavos a terapia? O sea, ¿qué signos o qué cosas son preocupantes y ya más allá de la pandemia tendríamos que pedir una ayuda? ¿Tú qué piensas? Bueno, siempre que nos sintamos desbordados y de veras que no podemos, porque siempre tener a alguien más, que los papás nos sintamos desbordados y que tenemos ganas de regalarlos o darlos en adopción, siempre podemos tener una asesoría, tener a alguien con quien hablar, o sea, no duden en contactar a los psicólogos. Están ustedes además conectados a una clínica psicoanalítica que tiene 1000 opciones que se dan online. Sí. Pero bueno, síntomas graves, ¿no? O sea, como, ¿qué consideraría yo síntomas graves? Y vuelvo a repetir lo que Bela dice. Así como lo anormal es normal en la pandemia, también lo anormal es normal en la adolescencia. Entonces ahora tenemos doble problema, ¿no? Porque sí. Antes de decir eso, quiero decir que hay 3 duelos, ¿no? Que el adolescente está sufriendo ya de suyo, según nos cuenta Verasturi y Nobel. Nos cuentan que es el duelo por la infancia perdida, ¿sí? Porque ya no vamos a ser niños nunca más y eso duele mucho, ¿sí? A los papás también nos duele perder a nuestros bebés. Por eso los seguimos tratando como bebés aunque tengan 30 años. El duelo por el cuerpo de la infancia, por la identidad infantil, ¿no? Por la infancia, por poder ser un niño, y esa es la oscilación en el que el adolescente siempre va a estar, ¿no? Entre ser adulto y de repente es un niñote, y de repente es un adulto y de repente es un niñote. Y luego también el duelo por los papás de la infancia, ¿no? Por esos papás que eran idealizados, que eran vistos como ideales, como lo máximo, los más inteligentes, ¿no? Y de repente el adolescente pierde a sus papás y dice, es que es tontísimo, mi papá no entiende, mi mamá no entiende y no entienden todo lo que yo estoy queriendo decir. Que eso tiene su contraparte, que es la obsolescencia de los padres. Los padres, de ser los héroes de los hijos, de repente somos la peor. Todos estamos mal. Todos están mal, estamos mal y de entrada es no, y nos voltean los ojos y ¡ah! ¡Qué horror!, etcétera. Pero bueno, entonces esos 3 duelos tenemos que tener en mente que ya los están elaborando los adolescentes y eso los trae momentos de depresión, de angustia, de despersonalización, etcétera. Riesgos. Un insomnio muy marcado. Yo sé que hay una alteración en el ritmo, ¿no? O sea, duermen, están despiertos de noche y duermen de día, pero duermen, ¿sí? Un insomnio muy marcado,
unos niveles de angustia ya demasiado marcados, ¿no? Que es normal que el adolescente esté angustiado, pero niveles demasiado marcados que podemos ver en estas cosas como tics o manías o como el de morderse las uñas, y también en el aumento y en la disminución de peso. Sí, todos subieron de peso, y los que se pusieron obsesivamente a ejercitar bajaron de peso, pero un aumento muy notorio, una disminución muy notoria, 30% de peso corporal. Por favor, acudan con ayuda. Un adolescente que está desconectado de su grupo de pares, o sea, que no le interesa conectarse por Zoom, ni por el chat, ni por los jueguitos estos que juegan. Instagram. Los juegos, ¿cómo se llaman? Fortnite, etcétera, y que está en aislamiento, mal. El adolescente tiene que querer conectarse. Porque de alguna manera. ¿Eh? Sí, de alguna manera puede ser en Instagram, sí, como sea, pero nada, TikTok, pero nada peor que nada peor que un adolescente en aislamiento, ¿no? No, claro. Están irritables y están depresivos, pero hay un nivel de irritabilidad y de depresión que se nota que ya es demasiado desborde, ¿no? Y cuando la impulsividad ya se sale, ¿no? Y ya llegan inclusive a veces hasta querer pegarle a los papás o pegarle a una puerta, a una pared, hacerse daño, este tipo de cosas, o agarrar un cuchillo, o prender fuego a algo, ¿no? Y son casos que hemos visto, Bela y yo, que se hacen los adolescentes, ¿eh? No crean que es así como jalado de los pelos. Doctora, cuando empiezan a hablar de muerte, de mi amigo tal... quiere preguntar algo, Brenda. Dime, Brenda. Sí, no, perdón que las interrumpa. Lo que pasa es que están llegando bastantes preguntas también por Facebook, entonces ya se nos está terminando el tiempo y no me gustaría que nos fuéramos sin responder por lo menos algunas de ellas. Sí. No sé si tengan problema con ello. No, para nada. Ya sí iba a decir somatización, dolores de cabeza, de panza, cutting, básicamente, ¿no? Ya, con eso ya yo ya termino con mis temas. De acuerdo, bueno, voy a intentar, dice aquí de Sandra Rayeu, mi hijo se come las uñas, en específico los dedos pulgar, índice y medio, ¿es normal? No, sí está muy angustiado, ¿no? O sea, no es el tema las que se come, sino que está muy ansioso y hay que ayudarlo a manejar la ansiedad. Que lo pueden hacer los mismos papás tramitando, qué te pasa, cómo te sientes, pero si ven que está muy... ¿Cuántos años tenía? Perdón. No menciona la edad, o nada más dice mi hijo se come las uñas, no dice la edad. Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo comerse las uñas que arrancarse pedazos del dedo, que de veras los dedos empiezan a deformarse. ¿Tú lo has visto eso, Bela? Sí. Sí, si es ya una cosa obsesiva que no puede parar y que está causando muchos problemas, sí habría que pedir ayuda. Si es nada más en la pandemia, pues hay que ver qué está pasando. El chiste es ver qué emoción está subyaciendo este síntoma y que los papás se pregunten si ellos saben manejar esta emoción, pues ayudarle al niño, y si no, pues bueno, ya acudir con alguien a que nos dé asesoría. De acuerdo. Aquí otra pregunta, dice, si un niño le pega a los animales, es de Romero Andrés, si un niño le pega a los animales, ¿es un hecho que se trata de un posible sociópata? Pues depende de la edad, pero sí hay que ir a tratamiento porque sí no está padre que le pega a los animales, ¿no? No sé tú qué opinas, Alexis. ¿También es un niño golpeado? O sea, esa es una pregunta, porque normalmente la violencia viene en cascada, quiere decir de arriba hacia abajo, a la subordinación, ¿no? Del fuerte hacia el más débil. Entonces, si el niño es golpeado por sus papás o por alguien, el niño a su vez va a actuar eso con un animal que se deje golpear. De todas formas, tienen que revisarlo, ¿no? Porque si sí, tiene que ir a terapia. Un índice de atención es el maltrato a los animales. Por lo general, los adolescentes y los niños son muy empáticos con los animales. Sí. Dice aquí de Samantha Subircri,
Padres y madres, yo en mi caso soy la madre de 2 adolescentes varones y un niño de 8 años. Me preocupa mucho el más pequeño porque no quiere salir. No sé si es desinterés o miedo. Tampoco le interesan las reuniones de Zoom extraescolares. Dice que esas reuniones no tienen sentido y se aburre mucho, como que tiene angustia, dice aquí. Sí, el Zoom ya aburrió, pero no nada más a él, a todos, ¿eh? O sea, no, eso no me preocupa, pero si no quiere salir para nada, pues sí habría que ver qué está pasando. Porque ya empezamos todos a salir un poco, entonces sí hay que ver qué está pasando ahí. No sé, ¿tú qué opinas, Alexis? Sí, no, estoy de acuerdo. Igual la desensibilización sistemática, ¿no? De ir saliendo poquito a poquito lo puede ayudar, ¿no? Pues, o sea, paso a paso a un lugar, a otro lugar medio quietito y así, pero sí hay que ver qué está pasando. Y acompañarlos cuando no pueden solos, nos están pidiendo ayuda, entonces hay que acompañarlos y ser como un yo auxiliar en ir empezando, regresar a la nueva normalidad, ¿no? Ok, de Alda Rey dice, un niño de 9 años y un mes que se pasa a la cama de sus padres y confiesa que lo hace porque tiene miedo. Su papá dice que está bien si duerme con ellos, la mamá dice que no es correcto porque hay que poner límites. ¿Cómo se puede manejar esta situación? Pregunta Alda Rey. No, la cama de los papás es de los papás y ningún niño debe de estar ahí metido. Hay que ayudarlo a tramitar su miedo y su ansiedad y su angustia con cuentos, con juegos, con pláticas. Yo les digo mucho que los protagonistas de la película Intensamente nos van a ayudar a que los niños puedan tramitar sus emociones, pero no deben de compartir los niños la cama de los papás nunca. De acuerdo. Alda Rey también comenta, más bien somos los papás los que debemos ir a terapia. Pues mira, yo creo que todos deberíamos ir a terapia, o sea, los adolescentes por estar en la adolescencia yo creo que deberían de ir a terapia, pero a lo mejor es porque soy psicoanalista y estoy, no sé, muy metida en este rollo, pero sí hay que ir a terapia en algún momento de la vida siempre, yo creo. Sería lo óptimo. ¿Tú qué opinas? Que sería lo óptimo, ¿no? Ojalá fuera sí, lo ideal. Parte de nuestra formación ir a terapia al menos una vez en la vida. También Gladys Madile dice, hace un tiempo tuve un paciente de 8 años que se había lastimado las manos de tanto usar jabón antibacterial. Sí, eso ya se convirtió en una cosa compulsiva, ¿no? Obsesiva, y hay que ponerle atención. Sí, ya hay mucha ansiedad, entonces sí hay que ayudarle, porque no, pues no. Y los demás, bueno, son felicitaciones, la saludan de Lima, de Argentina. ¡Ay, qué padre! Sí, dice Erika Escutia Jaime, soy psicóloga y profesora y me parece muy interesante sus comentarios, será de gran ayuda para los padres. Carlos Trujillo, saludos desde la ciudad de Lima. Aquí Gladys Madile, hola desde Argentina. Y parece que ya. Aquí Mario Beto. ¿Sería de alguna forma peligroso para la psique de los niños cuando los padres no hacen caso a las normas recomendadas ante la contingencia? Por ejemplo, el asistir a reuniones, fiestas, ir con amigos, etcétera. ¿Qué implicaciones traería esto? Qué horror. Yo creo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Alguien comentó en la del cuento que los niños ahora están poniendo más atención a las reglas que los papás. Ya de ser bien decepcionante para los niños, ¿no? Ver a los papás que les vale, que no toman precauciones, ¿no? No creo que sea lindo. Y yo creo que ese es un tema muy complicado aquí en México, que en general nos cuesta trabajo acatar las reglas y las normas, ¿no? Entonces, justo ayer Joseph Nobel Freud hablaba de que los padres hoy en día les está costando mucho trabajo poner la ley, poner las reglas, poner límites. Entonces, obvio, sí, y a lo mejor esto causa ansiedad importantísima en los niños, ver que recomiendan las autoridades ciertas cosas y los papás no les están haciendo, pues obvio,
se van a angustiar mucho los niños, ¿no? Sí tiene implicaciones importantes en la psique, porque el ejemplo que estoy dando es las reglas se pueden torcer y esa es una problemática muy grave que tenemos en México. Las reglas no se tuercen, las reglas se cumplen. No necesito ver, a ver, cómo me voy a saltar la regla. Las reglas se cumplen, se acabó. Y entonces si salgo, uso tapabocas y uso gel antibacterial y no hay reuniones de más de no sé cuántas personas recomienden, pero hay que cumplir las reglas rígidamente, porque ese ejemplo le estoy dando a mis hijos. Y bueno, para tener, es mi opinión. Claro, no, estoy completamente de acuerdo. Y para tener además una mejor sociedad todos, pero esa la tenemos que armar entre todos, ¿no? Sí. Y tenemos que dar el ejemplo. Una y otra vez tenemos que dar el ejemplo que seguimos las reglas, que no damos mordidas, que no transgredemos, que no, si dice aquí no se suban, no subimos, ¿no? ¿Te acuerdas, Bela, que Bela hizo un trabajo muy bueno que se llama Sí se puede, porque cuando vas a las ruinas mayas y te dicen, no se puede subir a la pirámide, la gente luego dice, no, sí se puede, vean, sí se puede, súbanse. Sí, ¿no? se puede. Se puede. No, no se puede. Pues estamos dando por finalizada esta ponencia. No sé, doctora Alexis, maestra Luz María, si desean agregar algo más al tema para poder despedirnos. Solamente decir que, bueno, agradecerles como siempre su cálida invitación y ojalá nos hubiéramos podido ver como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero bueno, ni modos. Al doctor Julio y a ti. Sí, gracias, y a todos. Julio. Y a ti, Brenda. Y decirles que no están solos, ¿no? Que no están solos. Ustedes tienen una página de apoyo gratuito y si no, yo anuncio la nuestra. Por favor, anúnciela. Sí, claro. Tenemos una página que se llama apoyocovid19.com, apoyocovid19.com. ¿Puede ponerlo ahí en el chat? Me encantaría. También nosotros lo publicamos. ¿Quieres que lo ponga yo? Sí, por favor. Que damos atención, tenemos, creo que tenemos voluntarios también de ustedes, ¿no? Voluntarios que dan terapia online gratuita a la gente que está pasándola mal. Y, espérense que no sé cómo poner es que esta compu no es mía, ya, apoyo COVID, apoyocovid19.com, es una página. Se meten, llenan los datos que necesitamos para eventualmente hacer una investigación y dar seguimiento y todo, y pueden acceder a terapia gratuita para cualquier edad. Hay niñólogos, hay psiquiatra de niños, hay psiquiatra de adultos, y están todos preparados y con cédulas. Y cada semana, más o menos cada semana, damos un webinar gratuito también, casi siempre el jueves en la noche. Y es todo gratuito y por favor accedan, métanse, recomiéndenla y disfruten. No están solos, nadie está solo en esta pandemia, ¿ok? Muchísimas gracias, doctoras, por su participación. Déjeme decirle que nos sentimos muy contentos porque están conectados desde Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos, España, en diferentes partes de México. Desde el norte hasta el sur tenemos, en este momento, están conectados vía Zoom y también por Facebook. Entonces, creo que esta pandemia nos ha llevado de alguna manera a encontrar otros caminos, ¿verdad? Donde nos sigamos contactando. Yo estoy muy contento. Yo sí, también. Gracias. Muy linda. Y también estos voluntarios son para que tomen en cuenta horarios. Hay en Argentina voluntarios, hay en Estados Unidos, hay en Europa, en España, en todos los idiomas. Bueno, no en todos, pero en algunos. Entonces, bienvenidos. Qué padre que eso por lo menos es lo bueno que hemos encontrado de unirnos de otra forma. Que todos somos uno y que hay que echarnos la mano todos, eso está padrísimo, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias, Bye. Brenda. Gracias, Alex. A ustedes, Bye. Un gusto. Nos vemos pronto. Bye. Besos. Bye. Vamos a continuar con nuestra jornada. Estamos ya en los últimos conversatorios de esta